En la línea telefónica, Eduardo Torreblanca Yax, analista y periodista especializado en temas económicos y financieros. Lalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Como siempre, con mucho gusto, Paco, a tus órdenes. Oye, ¿qué noticias? Estamos hablando de aumento de gasolina, estamos hablando de que están pidiendo la liberación del precio para 2017, no sé si eso sea bueno o malo, estamos hablando de desempleo y lo que específicamente en un principio quería platicar contigo era este tema de la deuda pública que está marcando para las calificadoras pues una alerta en términos de la deuda, ¿es así? Sí, efectivamente, el asunto de la deuda pública del país está llamando poderosamente la atención a las empresas calificadoras y han externado en diversos tonos, incluso y oportunidades, una llamada de atención que ya la semana pasada tuvo un clímax cuando pasan la situación de México de estable a negativa, porque consideran que no se ha atendido con la oportunidad de vida el asunto en Pemex y el asunto de la deuda pública que sigue creciendo, crece a ritmos que a juicio de las calificadoras ponen en riesgo la estabilidad financiera del gobierno federal, ¿no? Es un asunto que viene gestándose incluso desde la administración anterior, pero que en la presente administración ha llegado a extremos preocupantes porque ya prácticamente la deuda pública toca la puerta del 50% del Producto Interno Bruto, cosa que si bien la comparas con otras naciones puede ser no peligroso, porque por ejemplo Japón tiene 240% su PIB, pero está expresada fundamentalmente en yenes y bueno, Japón tiene una reserva internacional muy generosa, Estados Unidos tiene sobre el arriba del 100% su PIB, pero pues Estados Unidos es la capital financiera del mundo, entonces consideran que México ya ha llegado a niveles de deuda pública preocupantes, ¿no? Y yo creo que el gobierno no ha querido tomar un paso fuerte en materia fiscal para llegarse los recursos que requiere para funcionar, ¿no? Y en ese sentido, pues se tiene que recurrir a estos pequeños parches, como lo representa el incremento al precio de la gasolina, porque el gobierno no quiere, pues, disminuir sus ingresos fiscales. Recordemos que poco más del 50% del precio actual de la gasolina lo representan impuestos. Así es. Entonces, eso va mermando las capacidades de la maniobra operativa financiera del gobierno federal y yo creo que podría ser muy probable que en el 2017 ya veamos una quita del grado de inversión a México, cosa que sería realmente muy grave, ¿no? Muy delicado para las finanzas nacionales, el hecho de que las calificadoras lo retiren. Ajá. Las calificadoras hacían mención en términos de que hay que poner orden en la casa y de entrada en Petróleos Mexicanos. Pues sí, porque es una empresa que se manejó con una gran irresponsabilidad por varias administraciones federales y hoy el precio del petróleo hace que la recuperación de esa empresa operativa del Estado pues sea realmente muy complicado poder ejercerla en el tiempo corto que está estimando como necesario las empresas calificadoras, ¿no? Así y no es. solamente está Pemex, déjame decirte que CFE, no, como decimos en México, no canta mal las rancheras, ¿no? Así es. Es otro problema serio que tienen las finanzas públicas nacionales. Eso es lo que está llamando muy poderosamente la atención y lo más seguro es que como no hay soluciones inmediatas, esas empresas calificadoras pusieran ya quitaran el grado de inversión, lo que complicaría aún más las cosas porque hay una cantidad importante de dinero que está invertido en papeles gubernamentales y en papeles de empresas mexicanas precisamente porque México cuenta con el grado de inversión, ¿no? Y tendría que salirse de esas posiciones para cumplir los lineamientos que tienen marcadas, ¿no? Aterrizando un poco esto que para muchos, son términos muy elevados y podemos no entenderlo, ¿cómo afecta, por un lado, cómo está la deuda pública en nuestro país y cómo afecta, por el otro lado, que las calificadoras nos bajen de estable a negativo? ¿Cómo le afecta al mexicano de a pie? Pues mira, cualquier gobierno en el mundo necesita recursos no solamente nacionales sino internacionales para financiar sus operaciones. Si retiran el grado de inversión a México, eso implicaría que una gran cantidad de dinero que hoy está invertido con la confianza que otorga el grado de inversión tendrían que salir de sus papeles y eso aumenta la presión del gobierno federal sobre las necesidades de recursos para financiar su operación. Y eso implicaría pues la necesidad de aplicar reformas fiscales, ahora sí reformas fiscales muy fuertes que
pretendieran recuperar parte de ese dinero de la actividad económica de los mexicanos, ¿no? El gobierno no ha querido grabar muy fuerte, por ejemplo, la propiedad, y ha ido con mucho tiento en ese sentido, y no tendría otra opción más que aplicar fuertes impuestos a áreas que hoy potencialmente tienen la capacidad de recaudación, pero que no ha querido entrarle porque políticamente es muy poco popular el tener un paso agresivo en materia recaudatoria, ¿no? Yo creo que el asunto nos complicaría en la medida en que tendremos que pagar mucho más impuestos de lo que hoy estamos pagando, porque el gobierno federal no tendría la alternativa de financiarse del capital extranjero, de la presencia de inversiones fuertes en cartera, que hoy, por fortuna, todavía las tenemos, ¿no? Así es. En el comentario de 100 palabras de este fin de semana comentaba Eduardo que en medio de todo esto, ¿dónde queda este comentario que hizo el presidente Enrique Peña Nieto hace 2 años aproximadamente, justamente a las calificadoras, en donde decía que la reforma energética impulsaría el crecimiento? ¿Dónde queda? Pues queda en el olvido, en virtud de que nos damos perfecta cuenta de que la reforma energética, que si bien muchos consideraban absolutamente indispensable, llegó en un muy mal momento en el que el petróleo dejó de estar a $100 o más de $100 para instalarse hoy en los terrenos de los 38, $40 barril. Que obviamente los ingresos no son los mismos y entonces no tienes capacidad. Tomas una empresa operativa como Pemex con baja capacidad de producción, muy baja capacidad de exportación y bajo precio. Entonces, prácticamente la reforma llegó a destiempo y no ofreció al país lo que originalmente se había prometido, ¿no? Hablando de gasolinas, por último, Eduardo, y cambiando un poquito de tema, están proponiendo la liberación del precio de las gasolinas un año antes, esto es a partir de 2017. ¿Cómo nos va a caer? Si nos cae bien, sí, y solo sí, el precio del petróleo internacional sigue bajando de precio. Ahora, el gobierno federal no va a sacrificar su impuesto. Entonces, el beneficio que pudiéramos obtener de la importación de gasolinas sería marginal en la medida que el gobierno no dejará de ganar lo que ha destinado como necesario para los recursos fiscales, ¿no? Para su política fiscal. Entonces, me parece que es tratar de encontrar una solución que acabará siendo, me parece, parcial e insatisfactoria para nuestras necesidades de mayores recursos, tratar de bajar la deuda, que es un compromiso del gobierno federal y que es muy difícil de cumplir, dado el contexto internacional económico y financiero. Pues vamos a ver qué nos dice el próximo jueves en su cuarto informe de gobierno el presidente, y te invito a que juntos hablemos de esto, que es un tema tan fundamental e importante para nuestro país, el tema económico. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Lalo. Paco, al contrario, gracias a ti, un abrazo. Un abrazo igualmente, Eduardo Torreblanca Ayax.